En el quinto día de las hostilidades, las fuerzas de Israel y de Estados Unidos están realizando la 10ª oleada de ataques sobre Teherán. De acuerdo a lo que informó las fuerzas de defensa israelíes, los ataques sobre Teherán están concentrados en edificios vinculados con el régimen iraní, particularmente con la Guardia Revolucionaria y además con la infraestructura crítica. Se vieron explosiones cerca de lo que parece ya es lo que fue el aeropuerto principal de Teherán y también distintas sedes de la seguridad, tanto civil, la policía y la Guardia Republicana, como la Guardia Revolucionaria, como de las Fuerzas Armadas iraníes. De hecho, los ataques vienen desarrollándose durante la madrugada, se suspendieron en algún momento durante la noche, pero lo cierto es que ya son varias horas y por primera vez el ejército israelí acaba de informar que derribó un avión tripulado de la Fuerza Aérea iraní, algo que no había ocurrido hasta ahora en todo este conflicto, porque lo que había habido como parte de la respuesta iraní eran misiles y drones no tripulados, y es la primera vez en este contexto que, de acuerdo a la información que ofrece el ejército israelí, derribaron a un avión caza iraní de fabricación china. Y esto en el contexto de que anoche, el Consejo de Sabios, el COM iraní, eligió al sucesor de Ali Khamenei. Estamos hablando del líder supremo que fue asesinado el día sábado. Esta asamblea de expertos eligió a Mojtaba Khamenei, que es el segundo hijo de Ali Khamenei, que tiene 56 años, que de hecho fue formado como sacerdote, como líder religioso, en el contexto precisamente de esta misma institución del COM, precisamente tiene una formación conservadora como su padre. También tiene un pasado militar. Él sirvió en la guerra entre Irán e Irak entre el 87 y el 88. Y además se mencionó como que funcionaba algo así como el poder en las sombras de su padre, articulando la relación entre el líder supremo y la Guardia Revolucionaria. Y también, además, que se lo mencionaba como el líder de las milicias que se utilizaban desde el año 2009 para reprimir a las protestas sociales, algo que también vimos en las últimas semanas. ¿Se acuerdan? En los primeros días de este año, cuando la moneda iraní se derrumbó, la economía entró en una espiral hiperinflacionaria, miles de personas salieron a las calles que fueron dramáticamente reprimidas y muchos de ellos fusilados en las mismas calles. La organización que estaba detrás de esto, según lo que se informan hoy en los medios internacionales, estaba bajo el mando de precisamente Mojtaba Khamenei, quien fue elegido el nuevo líder del régimen de los ayatolas. Y de hecho, una vez que se anunció al sucesor de Ali Khamenei, desde el gobierno israelí salieron a advertir que lo van a ir a matar. De hecho, el ministro de Defensa israelí, en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales, dijo que esto van a hacer con cualquiera que sea elegido como sucesor de Ali Khamenei. Y dice a través del tuit, cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco para la eliminación. No importa cuál sea su nombre y dónde se esconda. El primer ministro y yo instruimos a las FDI para que se preparen y actúen con todos los medios para realizar la misión como parte integral de los objetivos de la operación Harry Row. Seguiremos actuando en todas nuestras fuerzas junto con nuestros socios estadounidenses para aplastar las capacidades del régimen y crear condiciones para que el pueblo iraní lo derribe y lo reemplace. Y una vez elegido el sucesor de Ali Khamenei, también se decidió que comenzaron los honores, los 3 días en los que el pueblo iraní podrá rendirle
honor a Ali Khamenei y despedirlo. Esto va a ser en la Gran Mosala, en la principal sede de oración de Teherán. En las afueras va a ser precisamente depositado el féretro con los restos de Ali Khamenei. Durante 3 días el pueblo podrá acercarse precisamente para poder despedir al líder supremo. También va a haber una gran procesión en donde precisamente se lo va a llevar hasta ese lugar. Hoy está en un lugar secreto, los restos, y después va a ser llevado a un lugar que tampoco se informó oficialmente, que va a ser su lugar definitivo de descanso. Por lo tanto, también se espera una gran tensión social para ese momento, porque imagínense, miles de personas adeptas al régimen van a salir a la calle a despedir a Ali Khamenei, que además, con la advertencia de Israel de asesinar precisamente a su sucesor, es una oportunidad también para que eso ocurra, con lo cual hay una enorme intriga sobre cómo se va a desarrollar esa procesión, esa despedida en el contexto de los bombardeos israelíes y estadounidenses. Y lo cierto es que no solamente las hostilidades están ocurriendo sobre suelo iraní, también se mantiene la respuesta de Irán en la región. Ayer contamos el caso del ataque a la sede diplomática de los Estados Unidos en Arabia Saudita. Esto también se mantiene en otras sedes, en el caso de precisamente el consulado de los Estados Unidos en Dubái. Ayer fue atacado por la respuesta iraní, que no solamente ha llegado hasta Dubái, sino nuevamente se interceptaron drones y misiles en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos. Por primera vez fue atacada Omán, que venía siendo hasta ahora el mediador entre Irán y los Estados Unidos. De hecho, el portavoz de las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos hasta el viernes a la noche había sido precisamente el canciller de Omán, que ayer y en estas horas había sido atacado por primera vez. Y lo cierto es que vamos a ver un ratito, por primera vez también desde uno de los países árabes se anunció que pueden llegar a empezar a responder a Irán, algo que el mundo estaba queriendo evitar, que todos los países del Golfo ingresen las hostilidades. Hasta ahora venían recibiendo los ataques iraníes prácticamente en silencio, defendiéndose sin amenazar con responder a Irán, con lo cual una escalada regional puede transformarse en una guerra que expanda las fronteras del conflicto de Oriente Próximo hacia otros países. Es lo que de hecho viene alertando China, que acaba de decirle a los Estados Unidos que tienen que terminar con el conflicto porque de lo contrario podría ir hacia otra fase. Esto es lo que acaba de ocurrir. Y también el conflicto, como decíamos, no solamente los ataques israelíes se limitan a Teherán, a Irán, también al Líbano. El gobierno israelí se ha anticipado que no solamente busca eliminar a lo que considera la amenaza terrorista de Irán, sino de lo que se llaman sus proxies, esto es, también las organizaciones que responden a la estructura internacional de Irán y en particular la organización terrorista Hezbollah. Ahí estamos viendo imágenes de Beirut, donde hubo, de hecho, un ataque israelí en las últimas horas en el sur de las afueras de Beirut. De acuerdo a la información que ofrece el gobierno israelí, están identificando sedes o lugares operacionales de la organización Hezbollah, que, como ayer nos contaban desde Israel, fue por primera vez declarada sus actividades ilegales en el territorio libanés, con lo cual empieza a haber cierto cerco internacional a las organizaciones que están en el contexto del dominio iraní. De todos modos, también hubo algunos misiles que fueron derribados en el cielo israelí. Hubo también parte de, digamos, del armamento de defensa antiaéreo israelí que operó sobre el cielo de Jerusalén, evitando un ataque que, por supuesto, había sido enviado a través de drones y misiles desde Teherán. Este es el escenario a esta hora. Un ratito vamos a seguir contando cómo se expande
la situación política más allá de la región y en particular en Europa, con reacciones muy distintas entre los países aliados, España, Francia y también Inglaterra, sobre qué posición tomar frente a la invasión estadounidense a Irán. Cambiamos de tema. Hoy es un día